Hoy es un gran día. Tengo el honor de tener aquí conmigo a Sebastián Cebrián, no solo conocido por su trayectoria como director de comunicación en varias empresas multinacionales como Carrefour o Freemap, dirigido la Asociación de Directores de Comunicación DIRCOM durante 10 años y también ha destacado por su rol como periodista en diversos medios, también por un periodo de más de 10 años. Los últimos 3 años se ha dedicado a Villafañe y Asociados, como CEO y como socio, además de dar cátedra en distintas universidades alrededor de España, como la Pompeu Fabra de Barcelona o la Carlos III en Madrid, con una vista panorámica del sector empresarial de la comunicación. No solo se enfocó en la enseñanza, dirección y publicación, sino que también, algunos años, puso sus esfuerzos en la dirección de Fundacom, Fundación para el Desarrollo de la Comunicación en español y portugués. Este podcast va enfocado a conocer su visión completa sobre nuestro campo y las implicaciones que tiene hoy en día. Gracias por estar aquí, Sebastián. Esto es una cuestión de reputación, edición especial en Métricas de Intangibles. Un podcast de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vosotros por invitarme y un placer. Como tú has dicho al empezar esto, estoy en mi casa y yo creo que sí, que está en la casa de todos los que amamos una profesión como esta, como la reputación en el ámbito corporativo. Pues me gusta mucho esa expresión, porque a mí me gusta pensar en Corporate Excellence como la casa de los intangibles. Pues así es. Muy bien. Pues me gustaría hablar contigo de reputación, ¿no? Y en tu experiencia, en el día a día, ¿no? En la relación que tienes con las empresas, ¿qué dificultades o qué retos te encuentras a la hora de hablar de la medición de la reputación para las empresas? Bueno, la principal dificultad es cuando realmente tienes un interlocutor que no es capaz de tener esa sensibilidad para interiorizar que la reputación es un ámbito estratégico o que realmente exige de un gran liderazgo o de un conocimiento en la materia, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver precisamente con esa sensibilidad, el entender que esto es un driver de negocio estratégico y que empodera las áreas corporativas, porque al final permite tangibilizar los intangibles o convertir la reputación en un ámbito que pueda ayudar a crecer las ventas y a crecer el negocio. Muy bien. Y además, creo que en tu experiencia y también en la mía, nos encontramos con que las organizaciones miden muchas cosas. Miden temas de marca, temas de reputación, de satisfacción, y quizá hay una oportunidad interesante, ¿no?, para el desarrollo de cuadros de mando que integren todas esas fuentes de información. ¿Qué experiencia tienes tú en el desarrollo de cuadros de mando? Bueno, es mucha. Al final esta firma desde hace ya casi 20 años pues desarrolla cuadros de mando asociados a stakeholders y atributos reputacionales y a la identificación de KPIs que permiten precisamente identificar qué percepción tiene cada grupo de interés para cada uno de los atributos diferenciadores de esa organización con respecto a otra. Se trata precisamente de conseguir un indicador o de conseguir indicadores que permitan trazar, monitorizar, compararte con el resto. Convertir eso en una tendencia, anticipar riesgos y dar tangibilidad a un ámbito que efectivamente si no se mide pues no se puede mejorar. Yo creo que todas las grandes y medianas compañías ya están inmersas en este ámbito y que cada vez las pequeñas o las pymes son más sensibles a que es imprescindible medir todo y también aquello que tiene que ver con la percepción que tiene tu grupo de interés de tu desempeño, ¿no? Sí, y al mismo tiempo que tú mides para gestionar, pues resulta que otros te están midiendo. Y entonces hay un número, yo creo que casi infinito, de organizaciones que miden tu desempeño y la necesidad por parte de las empresas de saber cómo estás saliendo, ¿no?, en estos indicadores, en estos rankings, en estas... ¿Qué avances crees que se puede hacer para que esta labor, que es una labor muy demandante, ¿no?, de tiempo y de esfuerzo por parte de las empresas, para ponérselo fácil? Bueno, yo creo que todo aquello que facilita la integración de indicadores multifuente es bueno. Me refiero a el entender que cuanto más KPIs o indicadores tiene en modelos que los sintetizan, que los integran, que pueden provenir de distintas fuentes internas y externas, creo que eso da mayor robustez, ¿no? Es decir, que al final hay muchas metodologías, hay muchos rankings, hay muchos premios, pero quizás gestionar la reputación de tu organización en base a un único indicador
es un error, porque es una visión parcial, incluso a nivel de los stakeholders que se escogen o de los indicadores que se obtienen para medir esto, ¿no? Entonces, bueno, yo abogaría o reivindicaría modelos lo más amplios posibles, lo más multifuente posibles, multitransversales y multi-stakeholder. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque integran, dan mayor robustez a la medición, ¿no? Y yo creo que por ahí podríamos entender el futuro. Sí, fíjate que dentro de esta idea, ¿no?, de aportar innovaciones que sean útiles, pues uno de los desarrollos que habéis hecho, el más reciente quizá, es el Key Monitor. Uh-huh. ¿Nos podrías decir por qué, para qué y cómo se usa? Sí, bueno, es una metodología en la que hay una pequeña auditoría de situación de la empresa sobre cómo está en indicadores, o sea, en rankings, en monitores, en asociaciones. O sea, yo te digo cómo estás, ¿no? En base a los atributos diferenciadores por los que quieres ser reconocidas, ¿no? Y además te digo también cómo estás con respecto a la competencia. Es una forma de ayudarte a la gestión de tu reconocimiento en lo que llamamos monitores, esos rankings, esas asociaciones, esos think tanks, esas certificaciones. Es muy importante porque entender que tú puedes conseguir un buen reconocimiento solo con comunicación es dejar a un lado un ámbito importantísimo, que es conseguir que otros hablen por ti. Esos reconocimientos que te dan un ranking, que te da un premio, que te da una asociación, que debes trabajar, y debes trabajar de una forma profesional y estructurada. La metodología Key Monitor, que además hemos desarrollado con Corporate Excellence y que estamos encantados de haberlo hecho porque sois el referente en el ámbito de la reputación, es precisamente, o facilita precisamente eso, la gestión de tu reconocimiento reputacional en todo tipo de monitores en cualquier país del mundo y para cualquier atributo reputacional. Es decir, es un modelo como muy flexible, muy amplio, donde tú segmentas y en base a eso puedes saber cómo estoy, dónde estoy, cómo está mi competencia, qué debo hacer, e incluso, como bien sabes, Ángel, pues también podemos hasta ayudar a la ardua labor que implica presentarse a todos estos monitores, la documentación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que sí, esta es lo que vosotros habéis definido y nosotros estamos encantados con el término porque creo que hace gala de ello, es el estándar global de la gestión del reconocimiento. Uh-huh. Pues fíjate que hablando de reconocimientos y sabiendo que tú diriges una firma y además eres socio de Villafañe y Asociados, está el fundador, ¿no? Justo Villafañe. Entonces me gustaría que nos hablases un poco de él. Bueno, yo había trabajado con gente brillante, dinámica, emprendedora, pero reconozco que no había trabajado con un genio hasta que llegué a Villafañe Asociados hace ahora 3 años, ¿no? 3 años y medio, y conocí a Justo. Justo realmente era una persona singular. Fue un visionario, pero un visionario capaz de convertir las visiones en realidades, que eso es muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente que sabe ver el futuro o que lo identifica, pero él tuvo esa inquietud precisamente para trabajar en esa visión y dedicar toda su vida a redimensionar un término que era la reputación y a plasmarlo incluso a través de su firma Villafañe Asociados, que creó hace más de 20 años, en diversas metodologías que hoy utilizan más de 500 compañías en todo el espectro iberoamericano. Bueno, yo creo que está dicho todo, ¿no? Una persona que realmente ha sido un precursor, uno de los padres de esta materia. Ha habido muchos otros, pero es verdad que quizá hay que reconocerle ese ámbito pionero, donde hace 25 años hablar de lo que tú y yo estamos hablando hoy, pues en fin, había que ser valiente, ¿no? Y él mismo me reconoció muchas veces que en aquel momento no se le consideraba un visionario, directamente me decía que se le consideraba un loco, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía además mucho sentido del humor y la verdad es que, bueno, nos deja un legado muy importante. Y es un legado que en cualquier caso está en todas esas metodologías, en todos esos proyectos, en todas esas empresas, en un equipo muy importante, el que conforma la firma, y también en la gente que se ha formado en esta firma y está en otras compañías trabajando y agrandando la reputación. Y si me permites, también está recogido en las centenares de empresas en las que estas metodologías están ayudando a gestionar la reputación, a conseguir empresas más reputadas y, si me lo permites, a conseguir un mundo mejor. O sea que yo creo que realmente ese legado está presente en muchos ámbitos, en personas, en empresas, en compañías y en metodologías. Estamos encantados, ¿no?, de que él fuera el gran precursor que fue y de que nosotros podamos estar liderando ese legado.
Sí, además de precursor y de una figura sin duda importante en el mundo de la reputación, también tiene un legado relevante en la formación. Ha dedicado una parte muy importante de su vida a formar. Y me parece que este legado lo habéis recogido ahora con la creación de un máster en la Universidad Complutense. Así es, justo no solamente fue padre, marido, emprendedor, empresario, doctor en ciencia de la información y catedrático de la reputación, ¿no? Fue todo eso y mucho más, ¿no? Y esa faceta académica, yo honestamente y con toda humildad reivindico que muy pocas compañías la tienen. O sea, el ADN de Villafañe Asociados está vinculado al mundo de la academia, precisamente porque fue una firma creada por un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y porque todas estas metodologías surgieron, ¿no?, en ese ecosistema asociado al mundo de la academia. Yo creo que efectivamente es un hito que hayamos podido lanzar un producto único en el ámbito iberoamericano, porque es el primer título propio de un año de duración de una universidad pública en el ámbito iberoamericano para recién licenciados. Entonces, venimos a cubrir un hueco que no existía, porque existen distintas formaciones. Vosotros tenéis una magnífica, asociada al Chief Reputation Officer, y también otras instituciones como la Universidad de Navarra y demás, que cubren perfectamente ese espectro para profesionales con años de experiencia, pero no existía una formación específica para recién licenciados o que han terminado la carrera hace 2 o 3 años, del ámbito de publicidad, del ámbito de la comunicación, del ámbito del marketing o de las económicas o de empresariales o del derecho o de las matemáticas. O sea, lo bueno es que esto es aplicable a cualquier formación, ¿no? Y bueno, y en este sentido, este título propio de la Complutense se lanza con Villafañe y Asociados Consultores, un contenido desarrollado en buena parte por nosotros, el 70% del profesorado es de la Complutense, el 30% es de Villafañe Asociados, también coordinamos más de 21 conferenciantes y además tenemos el lujo de tener gente de primerísimo nivel, entre ellos tú mismo, Ángel, o sea que estaremos encantados de tenerte pronto dando clase en ese título propio de la Complutense. No, un placer para mí contribuir a la difusión y a la formación en reputación. Creo que no se puede concebir el mundo sin gestión proactiva de la reputación. Hola, ¿te gustaría tener acceso a la mayor plataforma de contenidos sobre gestión de intangibles? Descubre nuestro Reputation Knowledge Center en www.corporateexcellence.org. Y en ese sentido, y hablando de Corporate Excellence, ¿no?, como la casa de los intangibles en la que nos gusta ofrecer a las empresas todos los puntos de vista, ¿no?, y que puedan conocer todos los enfoques, todas las metodologías. Yo recuerdo que organizamos hace unos años un encuentro de 2 grandes referentes en reputación. Estaba Justo Villafañe por un lado y Charles von Brunn por otro. Wow. Así fue, un wow. Entonces, ¿cómo dirías tú, desde tu perspectiva, ¿no?, estos 2 grandes referentes, cuál es tu punto de vista sobre las metodologías que desarrolló von Brunn y las que desarrolló el profesor Villafañe? Bueno, yo creo que son complementarias. O sea, nosotros en nuestras metodologías para la gestión y medición integral de la reputación, como te decía, nos nutrimos de indicadores multifuentes, y muchos indicadores que utilizamos en nuestras metodologías, en esos cuadros de mandos, pues vienen, por ejemplo, del REDTRAC o de esta entidad y de otras entidades y de otros rankings y demás. O sea, yo reivindicar un poco esa complementariedad. Pero sí es cierto que yo creo que el planteamiento del Reputation Institute es más la posibilidad de conocer la opinión del público en general, de la sociedad en general, sobre la percepción de una determinada marca. Es decir, mide muy bien las percepciones que tiene la sociedad general sobre la trazabilidad de una marca, su reconocimiento y los valores asumidos a esa marca, ¿no? El profesor Villafañe trabajó más en ese segmento de públicos altamente informados, es decir, es un planteamiento más amplio de espectro a nivel de stakeholder, ¿no? Yo creo que por eso son complementarios, son distintos. Es verdad que quizá el REDTRAC tiene esa fortaleza de poderse comparar por países a nivel mundial, y eso para muchas compañías globales es un añadido,
Pero también es verdad que bueno, nosotros en el ámbito iberoamericano hemos podido desarrollar y desarrollamos metodologías aplicables a ese espectro. Con lo cual, yo creo que es un planteamiento, una aproximación diferente. Y luego también hay un último axioma de que nosotros siempre en Villafañe Asociados hemos reivindicado la reputación como la suma de la realidad más el reconocimiento, entendiendo como que no solamente puedes ser una empresa reputada si consigues un buen reconocimiento a través de la comunicación, sino que tiene que ser coherente con una realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que la escuela de von Brunn habla más del reconocimiento, de las percepciones, o de entender que si tienes una buena percepción o un buen reconocimiento, tienes una buena reputación. Entonces, bueno, por crear un poco de polémica, nosotros reivindicamos que no es exactamente así si no se es coherente con esa realidad. Entonces, aunque te perciban bien, si no eres coherente con la realidad, nosotros definimos eso reputación espuria. O incluso buena imagen, que eso es un matiz muy importante. Tú puedes tener una buena imagen. Me gusta siempre poner un ejemplo muy concreto para que se visualice, ¿no? El Armstrong, que fue un ciclista que ganó 7 Tours de Francia, es decir, ¿era una persona reputada? Bueno, yo digo que no. Tenía una reputación espuria, tenía una gran imagen, pero cuando se descubrió que era un tramposo, aquello se desmoronó, ¿no? Entonces, bueno, no solamente debemos trabajar el reconocimiento, también las realidades. Muy bien. Pues has mencionado varias veces la realidad de América Latina y la de España. Claro, nosotros en Corporate Excellence nos debemos a los países de habla hispana y nos interesa mucho, y me interesa muchísimo, bueno, preguntarte a ti sobre las diferencias que aprecias, ¿no?, entre América Latina y España en estos temas de reputación. Bueno, yo creo que parece un tópico siempre decir como que Europa pudiera estar más avanzada en temas de reputación o de gestión de intangibles. Es verdad, lo primero incidir en que los profesionales que dirigen la comunicación y la marca en las empresas latinoamericanas son profesionales de primerísimo nivel, formados además en las mejores universidades del mundo. O sea, que eso para empezar, porque al final tienes interlocutores muy formados. Si bien es cierto que por defecto trabajan mucho mejor el marketing, trabajan mucho mejor la comunicación, el mercadeo, y que la reputación es un concepto que, bueno, que va inoculándose poco a poco, pero que por defecto no es una exigencia de los comités de dirección. Yo creo que es un tema quizá cultural y es un tema que poco a poco se va implementando. Entonces, las aproximaciones son hacia planteamientos quizá algo más básicos, menos complejos, pero cada vez hay un mayor alineamiento, ¿no? Un mayor alineamiento. En cualquier caso, yo cuando viajo a América Latina, y ahora después del COVID he tenido la suerte de hacerlo de nuevo, y bueno, y ahora después de verano vuelvo a ir para allá y demás, sí que es verdad que les encanta escuchar temas asociados a la sostenibilidad, a los criterios ESG, a la gobernanza, a estos públicos altamente informados, y son temas que no son demasiado habituales allá. Me refiero que no son demasiado habituales metodologías estructuradas o sofisticadas para medir esto y para reportar sobre esto. Claro que son habituales, pero estamos hablando de la tangibilización de estos ámbitos. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay diferencias, cada vez hay un mayor alineamiento, cada vez hay mayor sensibilidad, y sobre todo reivindicar que como son profesionales muy bien formados y muy avanzados, yo creo que pueden ser realmente palancas para actuar o activar ese ámbito reputacional como un driver de negocio en sus organizaciones, claro que sí. ¿Y en España? En España, sinceramente, las grandes corporaciones lo tienen totalmente interiorizado. Es más, yo diría que el 100% de las grandes corporaciones manejan y gestionan la reputación. Quizá es verdad, y esto lo hemos hablado en alguna ocasión tú y yo, ¿no?, y en alguna reunión y demás, la necesidad de conseguir estandarizar determinados ámbitos, ¿no? Porque es verdad que al haber muchas metodologías, pues eso hace que, es verdad, ves a compañías que están con una determinada metodología o que desarrollan incluso desarrollos propios, software propios, meten a sus equipos informáticos, la gente de IT. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos un gran desafío, ¿no? Un gran desafío que es, entendiendo que todo pueda ser válido, pero claro, al ser metodologías diferentes son difícilmente comparables o difícilmente trazables, porque entre unas compañías y otras, cuando se utilizan criterios distintos o KPIs distintos o fuentes distintas, ¿cómo vas a comparar eso, por ejemplo, con otras compañías que están midiendo también esto, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta reivindicar un poco ese ámbito de los estándares. Vosotros hacéis una labor muy importante en eso, que al final es identificar tendencias, poner sobre la mesa, bueno, nuevas metodologías, reflexionar sobre ellas, investigar sobre ellas, crear comités académicos, científicos. Yo creo que necesitamos un poco de eso. Hay que reconocer que esto es una ciencia joven, y entonces es muy joven, o sea,
ni qué decir tiene pues el ámbito del marketing o el ámbito de las finanzas o el ámbito de la logística, ¿no? O el transporte, pero claro, aquí estamos hablando de un ámbito muy joven, ¿no? Entonces, bueno, queda mucho camino por recorrer y yo creo que tenderemos o deberíamos tender a estandarizar determinados ámbitos para ordenar un poco todo este tema, sinceramente. Y en este ámbito de ordenar y también de las diferencias que puede haber entre España y América Latina, ¿cuáles son las funciones que dentro de la organización juegan un papel más relevante a la hora de gestionar la reputación? ¿Las funciones te refieres a...? Sí, las áreas funcionales. Sí, bueno, yo fui un firme defensor, y lo sigo siendo, ¿no?, de que el director de comunicación, el famoso DIRCOM, estaba llamado, ¿no?, a liderar este ámbito dentro de las corporaciones. Sin embargo, y a lo mejor esto es una provocación, yo creo que el término DIRCOM se queda ya pequeño, ¿no? O sea, asociado a la comunicación para gestionar un espectro muy complejo donde se tienen en cuenta stakeholder, atributos, KPIs, indicadores, reporte, canales de escucha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante la reflexión porque no hay una respuesta clara si ves el modelo que cada compañía sigue. Yo reivindicaría la figura de un director corporativo o, como a vosotros os gusta decir, ese Chief Reputation Officer o ese CRO, pero que luego al final los buscas y a veces ni siquiera existe la figura del DIRCOM, sino que se llama director corporativo, de relaciones institucionales o de reputación o de comunicación. Bueno, reivindicaré un poco el rol de un director corporativo que en cualquier caso debe estar en el comité de dirección. Yo creo que esa es la clave. Cuando tú identificas en una organización a un primer ejecutivo que no solamente lleva el ámbito del marketing, sino que incorpora las funciones corporativas, yo creo que ese es el referente que debemos buscar. Ese es un poco la traslación de todo este ámbito, debe estar representada en el primer nivel ejecutivo y reportando al primer ejecutivo de la organización. Y esa es la clave, ¿no? Cuando no lo encuentras ahí, la cosa no fluye. No fluye porque ya te vas a un planteamiento de segundo nivel, te vas a un planteamiento más técnico-táctico, te vas a un planteamiento de un perfil competencial que a lo mejor no te entiende muy bien o que está en una labor más técnica-táctica o más focalizada a los medios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, comité de dirección, director corporativo, le podemos llamar de otra forma si queremos o si quieres, pero que esté ahí, reportando al CEO y que tenga clara, ¿no?, esa visión estratégica, porque al final tiene que ser un directivo con gran capacidad de liderazgo, con capacidad de gestionar equipos, capacidad de gestionar presupuestos, capacidad de entender la realidad de una organización y sensibilidad para entender que esto, la reputación, ayuda al crecimiento del negocio y evangelizar dentro de la compañía para que eso sea así, hacia abajo, pero sobre todo también hacia sus iguales y hacia el primer ejecutivo, hacia arriba. Muy bien, pues si quieres para terminar, ¿no?, ¿cuál es tu visión, tu sentimiento sobre el futuro de la reputación? Bueno, yo creo que esto va a ir a más y que en cualquier caso, incidir o insistir en la importancia que tiene las firmas que nos dedicamos a este ámbito o la suerte que tenemos de contar con una fundación como la vuestra para poner orden, para investigar, para reflexionar, ¿no?, muchas veces lo que algunas compañías no tienen tiempo de hacer y demás, pues veo clarísimamente que tenemos que seguir trabajando en ordenar toda esta realidad. Parece claro que se va a vincular muy mucho a todo el ámbito de los ESG, el Environmental Social Governance, y que ese puede ser el gran paraguas, pero porque la ley, es decir, está obligando a las compañías a reportar en este ámbito, porque el capitalismo de los stakeholders es una realidad, porque estamos en la economía de la reputación, y estoy convencido de eso, y eso no tiene marcha atrás, igual que en el siglo XX se hablaba de la economía del marketing, en el siglo XXI la economía de la reputación, y porque aunque queda mucho camino por hacer, hay claros oscuros con respecto a los perfiles competenciales de quién gestiona esto, incluso claros oscuros con respecto a lo que se vende como reputación por parte de compañías que pudieran ser muy buenos en otros ámbitos, pero no tanto en reputación. Bueno, pese a esos claros oscuros, yo auguro un buen futuro, un gran futuro, pero tendremos que seguir trabajándolo juntos. Es decir, tenemos que dar credibilidad o confianza, que es un término que nos consta. Y eso se da con saber hacer, con buen desempeño, con buen resultado, con la demostración empírica de que esto ayuda al negocio, facilitando las cosas y no complicándolas, porque a veces uno se mete en determinadas diatribas que al final complican demasiado la vida a profesionales que tienen poco tiempo vital para poder desempeñar y que están a demasiados frentes, ¿no? Entonces, bueno, grandes retos, grandes desafíos, un gran futuro y sobre todo la exigencia de que deberemos estar todos a la altura, los que nos dedicamos a esto, para hilar fino
y terminar de ajustar un poco ese alineamiento entre las necesidades reales de hacia dónde va el mundo, por dónde va el mundo y qué podemos ofrecer o qué podemos inventar, que es un término que nos gusta mucho en nuestra firma, en VIA Finance Asociados Consultores, para apoyar el desarrollo de la reputación a nivel global. Yo suscribo lo que dices, Sebastián, y de hecho, fíjate que nosotros en Corporate Excellence firmamos como Leading by Reputation, que esto tiene muchísimo que ver también con el pensamiento de Justo Villafañe cuando hablaba de la importancia no tanto de liderar solo por aspectos puramente financieros, sino liderar por el reconocimiento y la confianza que te otorgan tus grupos de interés. Pues seguiremos remando juntos en esta idea de Leading by Reputation. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y ahí nos vais a encontrar en el mismo bote, no os quepa la menor duda. Muchas gracias y un abrazo. Has escuchado la tercera temporada de Una Cuestión de Reputación, conducido por Ángela Llosa. Te esperamos en nuestro Congreso de Innovación en Métricas de Intangibles del 26 al 28 de septiembre. Si te gustaría saber más sobre nuestro trabajo, te invitamos a visitar nuestra página web en www.corporateexcellence.org.